Hola, en este video voy a hablarles lo que viene siendo los operadores e instrucciones de entrada y salida de datos, también así como vienen siendo los operadores lógicos, los operadores em, de comparación, etcétera, etcétera. Para comenzar, vamos a estar programando en Jupyter Notebook, em, y como podemos ver aquí, los principales operadores o instrucciones de salida y de entrada vienen siendo: el de salida es el print, ¿sí? Que este nos dice, por ejemplo, podemos ver aquí, print, este programa te pedirá dos nombres y comparará si son iguales. Esto es lo que nos va a aparecer a nosotros como usuarios cuando corramos el programa por default. Y cuando nosotros queremos interactuar o tener datos de entrada, vendría siendo el input, como podemos ver aquí. El input es para hacer esa interacción con el usuario, para que él pueda escribir algo en la computadora, lo tome, lo lea y luego pueda arrojarlo, ya sea con un print. Para empezar a ver estos, vamos a ver los operadores de comparación. Como podemos ver aquí en este programa, lo que hice fue anidar todo esto con un ciclo while para poder estarse repitiendo las veces que queramos el programa, mientras el valor de y sea 1, y cuando cambie o sea 2 ya va a ser el fin del programa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, como ya les había leído aquí arriba, este programa te pedirá dos nombres y comparará si son iguales. Lo corremos para ver cómo es que funciona. Entonces aquí dice, estos son los datos de entrada, lo que nos está pidiendo. El de salida, este programa te pedirá dos nombres y comparará si son iguales. El de entrada, escribe el primer nombre. Vamos a poner mi nombre, Aarón. Enter. Alvidres. No son iguales. Perfecto. Entonces aquí nos vuelve a preguntar, ¿quieres volver a correr el programa? Teclea 1 para sí o 2 para no. Vamos a ponerle que sí y ponemos un nombre igual. Aarón. El segundo, Aarón. Y aquí nos dice que sí son iguales. Entonces le ponemos que no para que ya finalice el programa. Entonces esto es la comparación cuando tenemos dos iguales. Si quiere decir que X es igual a Y, entonces imprime esto. Si no, va a ponerme que no son iguales. Ahora, lo que pasamos a hacer son simples comparaciones de mayor y menor. Como tenemos aquí el primer caso, eh, tenemos asignado el valor de X 5 y el valor de Y 4. Entonces aquí estamos diciéndole, imprímeme o dime si X es menor a Y. Y aquí obviamente, como sabemos que no es verdad, me imprimió de una manera que es falso. Entonces aquí lo cambiamos para ver cómo es que funciona de la distinta forma. Entonces aquí imprímeme si X, dime si X es mayor a Y, que es lo que me va a decir que sí es verdad. Perfecto, estos son los comparadores lógicos. Entonces ahora vamos a irnos con los que vienen siendo los AND, OR y NOT. Como podemos ver aquí, yo ya tengo algunos ejemplos puestos para facilitar todo todo el video, vaya. Aquí lo que hice es X le asigné un valor, entonces aquí me está diciendo, imprímeme si X es mayor a 5 y X es menor a 10, entonces me va a decir que es verdadero. Aquí lo corremos y bueno, vemos que sí. Ahora, vamos a hacer esta modificación para que veamos qué pasa. Falso, ¿por qué? Porque aunque una condición se cumpla, el AND nos dice que tienen que cumplirse las dos condiciones. Por eso, si una no se cumple, obviamente nos va a salir que es falso lo que le estamos solicitando al programa. El OR aquí nos da como esa opción. Es esto o esto. Entonces, por ejemplo, si una de las dos condiciones se cumple, nos va a arrojar que es verdadero. Aquí podemos modificar esto, como lo tenemos aquí arriba, y nos va a seguir mandando que es verdadero, porque aunque X no sea menor que 3, sí sigue siendo menor que 10.
Entonces, si aquí lo cambiamos a un 3 también, nos va a arrojar que ya es falso porque x es mayor a 3. Y el not es para cambiar el resultado, para que sea lo contrario. Si esto nos va a arrojar que es falso, nos va a arrojar que sea verdadero. O si es verdadero, nos va a arrojar que sea falso. Entonces aquí tenemos lo mismito, tenemos de que x sea mayor a 3 y x sea menor a 10. Vemos que aquí arriba era cuando lo teníamos normal, era verdadero, ¿sí? Aquí vamos a ver que al correrlo también nos sale que es falso, aunque sea verdadero. ¿Por qué? Por el not. Nos hace ese cambio. Entonces, ahora nos vamos a pasar a los operadores aritméticos. ¿Sí? Esto viene siendo suma, resta, división y multiplicación. Este es otro programa que se llama MooCode, ¿sí? Que también es para programar en Python. Entonces, esto lo que hacemos es, yo hice este programa aprovechando una tarea que nos dice: este programa ejecuta sumas, restas, multiplicaciones o divisiones entre dos números enteros. Igual lo volví a ciclar para que mientras el usuario nos esté arrojando un 1, se siga corriendo el programa. Entonces, aquí vemos cómo volvimos a usar tanto los prints como los inputs para tanto los valores de entrada como los de salida. Entonces los de entrada es ingreso un 1 para suma, 2 para resta, 3 para multiplicación o 4 para división. Entonces corremos el programa, ¿sí? Y aquí vemos cómo es que ya corrió. En ingreso 1 vamos a hacer una suma, le damos enter, ingresa el primer número, que sea 5. Ingresa el segundo, 5 también, y el resultado de la suma es 10. Aquí es cuando nos pregunta: ¿quieres volver a correr el programa? Ingresa un 1 para un sí o un 2 para un no. Vamos a ponerle que sí. Ahora, lo que quiero hacer es que haga una resta. Le pongo un 2 y me dice: ingresa el primer número, 5 otra vez, y el segundo número, que sea un 3. El resultado de la resta es 2. ¿Quieres volver a correr? Ya como último vamos a ponerle que un sí para hacer una división diferente de 0, porque si no nos va a mandar a que no se puede resolver esta situación. Por ejemplo, 5, bueno, vamos a poner un número entero, 10, de un número par, perdón. Ingresa el segundo número, vamos a dividirlo entre 2 y el resultado de la división es 5. Entonces aquí, como ya terminamos, quiero que sea un no y se acaba el programa. Entonces, aquí tenemos los operadores básicos: la suma, resta, multiplicación y división. Esto es todo por mi parte. Bueno, nomás para agregar un poquito más, aquí podemos ver cómo aplicamos los operadores de comparación para que sea, mientras x sea menor o igual a 4, que se corra todo el programa, y si no, nos va a pedir que ingresemos un número del 1 al 4. Aquí podemos ver también cuando x es igual a 1, haga la suma, x igual a 2, haga la resta, etcétera, etcétera. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.